santa. Doña María Coronel era una santa. 140 años después de la muerte de doña María Coronel, las monjas de Santa Inés decidieron trasladar su cadáver desde la tumba que compartía con su esposo don Juan de la Cerda y su hija pequeña hacia un lugar más apropiado para tan insigne abadesa. Un lugar más destacado dentro de la iglesia del convento que ésta fundara. La mayor sorpresa que estas buenas mujeres se tomaron en sus sosegadas vidas contemplativas seguro que fue el descubrimiento del cadáver incorrupto de doña María Coronel. Un milagroso hecho que solo confirmó y reavivó la leyenda de esta noble sevillana, ejemplo de castidad. Al examinar el cuerpo de su fundadora, las monjitas de Santa Inés pudieron comprobar asombradas cómo en su deshidratada piel se observaban claramente las huellas que sobre su rostro dejó el aceite hirviendo. Este acto voluntario, tan heroico como doloroso, puso fin al acoso que durante años ejerció sobre ella el rey don Pedro. Esta es la prueba evidente de una hermosa leyenda medieval. Hablar de doña María Coronel es apasionante. Historia, leyenda, imaginación popular e incluso invención poética se dan cita en este gran tema sevillano. Existieron, por supuesto, otras damas del mismo apellido, que son como la larga sombra que se extiende sobre los amores y las muertes del rey don Pedro. Precisamente, estas otras señoras de apellido Coronel fueron, dicho escuetamente, las siguientes. Una primera, doña María Alonso Coronel, esposa de Alonso Guzmán, que en 1301 dotaron económicamente el monasterio de San Isidoro del Campo en Santi Ponce. Otra segunda, doña María Coronel, famosísima en la historia política de España por su correspondencia con el rey Felipe IV, fue abadesa de un convento de franciscanas en la villa de Agreda. Y por último, las hermanas Fernández Coronel, las nuestras, doña Aldonza, que vivió, según la crónica del canciller López de Ayala, en la Torre del Oro, y de allí salió para ingresar en el convento fundado por doña María, su hermana, la protagonista indiscutible de esta leyenda del amor imposible del rey don Pedro. María Coronel, una bellísima joven hija de una noble familia. Se casó cuando tenía 15 años con su primo segundo, Juan de la Cerda. A pesar de que su matrimonio había sido de conveniencia, como era costumbre, la joven María sentía un profundo respeto por su esposo. Incluso su sentido de la rectitud llegó a derivar en un amor verdadero. Un año más tarde, en 1350, el infante don Pedro hereda la corona de Castilla, siendo entronizado con el nombre de Pedro I. El reinado de don Pedro sería una época llena de tumultos y rebeliones, que se vieron alimentadas por la disoluta conducta del rey. Esta actitud llevaría a su hermano Enrique de Trastamara y a un puñado de nobles a levantarse contra don Pedro. El padre de doña María, don Alonso Fernández Coronel, pronto se enfrentaría con él, y su rebelión provocaría que el rey le desposeyera de sus bienes y lo ajusticiara posteriormente.
Don Pedro trasladó la corte a Sevilla, su ciudad preferida. Aquí comenzó una vida desordenada, llena de amoríos y pendencias. Su matrimonio con Blanca de Borbón prácticamente no llegó a consumarse. Su necesidad de tener el amor de muchas mujeres no gustó a la reina, que se convirtió en la principal desaprobadora de su conducta. Doña María de Padilla, su favorita, por quien abandonaría a la reina, se convirtió en su refugio más firme, y aunque no abandonara sus amoríos con otras mujeres, con ella se sentía seguro. Puso así sus ojos en las hermanas Coronel, Doña María y Doña Aldonza. Alimentando su estrategia de cerco a la familia Coronel, don Pedro pensó en quitarse de en medio a los maridos de estas dos señoras, don Juan de la Cerda, alguacil mayor de Sevilla, y don Álvar Pérez, a quienes mandó defender la frontera de Aragón. Ambos caballeros obedecieron las órdenes del rey, pero su confianza en el monarca dejaba mucho que desear. Se iba preparando en su interior la venganza contra don Pedro. Pedro I continuaría entonces su acoso sobre las Coronel. Gracias a su tozuda insistencia, consiguió al fin los favores de doña Aldonza. ¿Pero cómo has podido? Con el asesino de nuestro padre. No, María, con el rey de Castilla. Ese hombre ha enviado a nuestros esposos a morir a la guerra. No penaré por un esposo al que ni siquiera elegí. Y tú tampoco deberías hacerlo. La bella María, sin embargo, lo seguiría rechazando continuamente. A pesar de las negativas, se convirtió en una auténtica obsesión para el rey. Doña María, querida esposa, la situación que soportamos tanto don Álvar Pérez como yo es bastante delicada. Hemos decidido apoyar el levantamiento del infante don Enrique contra su hermano el rey. Es nuestro deseo acabar con los abusos y el desorden de este rey, a quien al menos hemos conseguido atraer hasta el campo de batalla. Roguemos a Dios nuestro Señor para que consigamos nuestros propósitos, ya que si así nos sucediera, seguro vendrán tiempos aún peores. Recibe un amoroso saludo de tu esposo, Juan de la Cerda. Cuando la guerra civil terminó, Pedro I, el cruel y el justiciero,
recuperó el trono e hizo caer sobre los rebeldes todo el peso de su poder. Doña María Coronel, desposeída de todos los bienes de su padre y de su marido, decidió regresar a Sevilla e ingresar definitivamente en el convento de Santa Clara. Su amante María de Padilla murió pronto, lo que significó un duro golpe para don Pedro. La reina Doña Blanca, que había fomentado la rebelión, se convirtió en el blanco de las iras del rey y fue ajusticiada, como venganza a su infidelidad y como alivio por la muerte de María de Padilla. Don Pedro, deseoso de consumar su venganza sobre los Coronel, la siguió, para intentar así derrotar a la única que había conseguido vencerlo hasta el momento. Llevad esto a la abadesa del convento de Santa Clara y traedme a doña María Coronel. La obsesión del rey por esta mujer llegó a tal extremo que no dudó en romper la clausura del convento. Madre abadesa, unos soldados han dejado en el torno esta carta. Tiene el sello real. Su Majestad Don Pedro I, rey de Castilla, por la gracia de Dios, habiendo conocido que la insigne señora doña María Coronel, viuda del traidor Juan de la Cerda, se encuentra recluida en el monasterio de Santa Clara de esta ciudad de Sevilla, ordena de inmediato que sea retenida y traída a nuestra presencia para ser interrogada e investigada. Hermana María. Aquí estoy, madre. ¿Qué sucede? El rey ha mandado buscaros. Tenéis que esconderos inmediatamente. Venid conmigo, señora. ¡Abrid la puerta! Si no abrís de inmediato, la tiraremos abajo. Pero, señores, aquí no podéis entrar. Esto es una clausura. A nosotros nos manda el rey, que es dueño y señor de todo el reino, incluida esta casa. ¿Dónde está doña María Coronel? ¿No seréis vos, doña María? Venid por aquí, busquemos en el huerto. Santísima Virgen María, Madre de Dios, envíame la muerte antes que permitir que el rey don Pedro mancille este hábito. Madre mía, oh Dios, acógeme en tu seno limpia de alma. Aquí no hay nadie. Regresemos al alcázar e informemos al rey. El hecho prodigioso de que sea la planta del perejil la que proteja el lugar, la zanja donde fue escondida María Coronel por las monjas de la furia de los soldados enviados en su búsqueda por Pedro I el Cruel, para mí tiene dos razones. El primero de ellos es que es una planta humilde que se da profusamente en los huertos de los conventos españoles, porque además es utilizada
comúnmente en la cocina para condimento de los alimentos, incluso como adorno de los mismos. En segundo lugar, porque María Coronel, una mujer de un gran fervor religioso, de una enorme fe, invoca indudablemente la ayuda divina, y esa se traduce para protegerla en el crecimiento espontáneo de la planta del perejil, que necesita largo tiempo para crecer. Por lo tanto, está clarísimo que su mejor protección fue cubrir aquella zona de perejil con el fin de que los soldados no hubiesen podido sospechar por un solo instante que bajo aquellas plantas se hallaba aquella bella señora a la que con tanto ahínco buscaban. ¿Qué sucede? ¿Dónde está doña María? Majestad, no la hemos encontrado. Hemos rebuscado en el convento. ¿Cómo os atrevéis a presentaros delante del rey sin doña María? Majestad, parece que se lo hubiera pegado a la tierra. Sois unos inútiles. No sois capaces de encontrar una mujer. Doña María está en ese convento. Habéis sido engañados por un puñado de monjas estúpidos. Solo os merecéis que os mande ejecutar. María Coronel había conseguido su última victoria sobre la vehemencia del rey. Había comprobado que para don Pedro no había ningún obstáculo inaccesible, ya que era capaz incluso de violar la paz de una clausura. La obsesión del rey por aquella mujer comenzó a ser enfermiza, y su única obsesión desde entonces fue esa: poseerla. Quiero ver ahora mismo a la abadesa. Señora, sé que doña María Coronel está en este convento y que vos la estáis ocultando. He venido a que me la entreguéis de inmediato. Pero, Majestad, vos sabéis bien lo que pedís. ¿Dudáis acaso de mi estado mental? No, Majestad, pero... Os lo ordeno una vez más, y esta será la última. Entregadme inmediatamente a doña María Coronel. Os mandaré a justiciar a vos y a vuestras monjas. Hermana María, el rey está aquí, en el convento, y quiere veros.
los últimos estudios realizados por técnicos de los museos vaticanos, micólogos, biólogos, químicos, médicos, encaminados a determinar el estado de conservación del cuerpo momificado de doña María Coronel, se ha podido comprobar, sin ningún género de duda, dos tipos de marcas que aparecen en el cuerpo y en el rostro. Unas se corresponden al vendaje que en su día, y como era costumbre, envolvía el rostro y el cuerpo de la citada doña María Coronel, y otras más concretamente hacia el lado derecho y salpicaduras en el cuello, que no deja ninguna duda se deben a un tipo de calor directo, bien pudieran producirse por este aceite, por una llama directa, por agua hirviendo, por otro líquido corrosivo u otras causas. Lo que sí queda testimoniado es que hay unas marcas, una contracción del tejido que sin ningún género de duda se produjo por este tipo de lesiones, por las quemaduras, que en su día conlleva una deshidratación, una contracción y posteriormente, en muchos casos, si no son tratadas, unas infecciones que aumentarían este tipo de marcas que a su vez el tiempo haría su labor. Tras el doloroso suceso en la cocina, doña María por fin se presentó ante el rey. Don Pedro, conociéndose ya vencedor, impaciente y nervioso, intentó amarla cuanto antes. Doña María, sin embargo, lo seguiría rechazando continuamente. Majestad, en el nombre de Dios, dejadme en paz. Ya no es posible el que me améis. ¿No? ¿Por qué? Señor, he contraído la enfermedad de San Lázaro. ¿La lepra? Este fue el último triunfo de doña María Coronel sobre Pedro I. Nunca más el rey volvió a perseguir a esta noble sevillana, que tras la muerte de don Pedro recuperó parte de sus antiguas posesiones. Poco después fundaría el convento de Santa Inés, donde murió siendo abadesa en 1411. Aquí, en este lugar, se descubrió su cuerpo incorrupto, casi un siglo y medio después de su muerte. Desde entonces, venerado por las hermanas clarisas franciscanas, su cuerpo puede ser visitado en este lugar privilegiado del convento de Santa Inés de Sevilla.